Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Economía Colombiana del Grupo B. Hoy nos encontramos a 27 de abril del año 2020 en la ciudad de Cúcuta. Es un curso de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Continuando con el tema de la clase anterior, el cual pues es un tema pues, bastante extenso, y que venían dando como unas nociones de acerca de lo que eran las finanzas públicas, en la que se mencionó que pues no solo hace referencia a los impuestos, sino también a los gastos que realiza el gobierno. Entonces el gobierno necesita realizar unas compras o necesita sostenerse, entonces también vienen los gastos, y también hay unas empresas que son estatales, cada una de ellas, de acuerdo al renglón de la economía o de acuerdo a sus funciones, pues van a obtener, hay unas entidades que son financieras públicas, y pues continuamos ahí hablando hasta después hacer una clasificación de lo que fue el sector público, en la que el primer rango encontramos fue el gobierno central. Muchas gracias, 4 de mayo el previo. Muchas gracias, señorita María Prieto. Y pues después en una segunda categoría aparecía la descentralización, y en el cual pues hacía referencia pues tanto a los departamentos como a los municipios, o también a aquellas entidades que son del resorte departamental o resorte municipal que se encuentran descentralizadas. Esa descentralización es importante, pues Colombia pues es un país bastante extenso, y poder y tener que hacer una actividad, por lo menos a una entidad para todo el país, pues es como muy engorroso, y por ello pues le dan la autonomía, en muchos casos la personería jurídica, la autonomía administrativa, financiera, para poder operar a ciertas entidades y poder cumplir de lleno sus funciones de acuerdo a la jurisdicción donde se encuentren, o sea, en el ente territorial, y también de acuerdo pues tendrán una competencia para operar dentro de la misma jurisdicción. Ya sin más preámbulos, hoy vamos a empezar a mirar y a hablar acerca de los principales impuestos que existen en Colombia. Si nos vamos a nivel nacional, el primer impuesto que vamos a encontrar es el del impuesto al valor agregado, que es el IVA. ¿Alguno de ustedes conoce el IVA? Señorita Chely Giselle Helves, ¿conoces el IVA? Sí, señor, se aplica casi Eh, a todos los mercados, a todos los productos que existen en el país. ok, qué bien, me llama mucho la atención. Señorita Yelly Aponte, ¿usted sí ha escuchado en algún momento acerca del impuesto al valor agregado? Sí, claro que sí. Ah, claro, o sea, es un impuesto que nos toca pagarlos a todos. En O ciertos sea, productos, claro, queramos no, o no. profesor, porque hay algunos productos que lo Sí, eximen. sí, exacto, o sea, hay unos productos que son exentos y hay otros productos que también sí. Entonces, pero pues generalmente o sea, en aquel producto que esté grabado, no interesa que si la persona tenga más ingresos o tenga menos ingresos, pero si dicho producto está grabado, nos toca pagarlo. Señorita Yeli, eso de pronto era lo que le quería decir, pero muchas gracias por su aporte, que es bastante interesante. ¿Listo? Entonces, la tarifa general de este impuesto en Colombia es del 19%. Se ha mencionado que este impuesto tiene un carácter regresivo, debido a que las personas de menores recursos consumen un mayor porcentaje de sus ingresos, y a lo largo de los años se han introducido tarifas diferenciales y excepciones para reducir el gravamen de los productos de la canasta familiar. ¿Conocen muy bien lo que es la canasta familiar, señorita Ludiciomara Albarracín? Ludi, Sí, señor. ¿qué es la canasta familiar? Incluye el mercado. Mercado, no, muchas ¿No? cosas. ¿Qué más incluye? Los Muchas servicios. cosas. Los ¿Qué incluye? servicios. ¿Cómo? Los ¿Qué servicios. más?
Cosas Sí, ¿qué extras más? que gaste la familia. La familia, ¿qué más? Ya, ¿Tienes conocimiento de cuántos bienes y servicios hacen parte de la canasta familiar en Colombia? no, no sé, Listo, no ok, recuerdo entonces bien. tranquila, Los impuestos tranquila, como vamos a todo, preguntarle, ¿cómo? los ¿Cómo, impuestos, Alex? lo que No, nosotros no, pero pagamos. no, pero la canasta Ah, ok. familiar, ¿qué es? No, la verdad no sé, brother. Uy, 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 mire, cuando se habla de canasta familiar, entonces en Colombia se utiliza para poder calcular lo que es el IPC. Entonces, pues lo que hacen es tomar la variación de unos bienes y servicios que hacen parte dentro de una canasta familiar. Dentro de esta canasta familiar se encuentran 443 bienes y servicios que hacen parte del consumo que cualquier familia, o sea, que cualquier familia pudiera consumir estos bienes y servicios. Esta canasta a lo largo de los años se va modificando de acuerdo, pues hay productos que ya no se están consumiendo en este momento y que ya no son representativos. Pues acá en Colombia empezaron allá en la 1920, 1940, 1960, 1980, después siguió como el 2008 y la última es la del 2019. Hubo una empresa también en Colombia que era PAF, que era que hacía máquinas de escribir, perdón, máquinas de coser, y esta empresa pues tuvo que ser liquidada y ya por lo menos en la actualidad no hacen parte lo que son las máquinas de coser dentro de los bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar. O sea, estos bienes que son 443 son los que el DANE mensualmente va mirando cuál es el comportamiento de los precios para lograr establecer cuánto es el IPC. Y de acuerdo con ello, pues si tienen incrementos, pues empezar a mencionar que en Colombia tuvo una variación y cuando esto varía un poco más, entonces es lo que se viene conociendo como inflación. Entonces, pues siguiendo con el tema del IVA, entonces, ¿qué es lo que dice? Que hay las familias más pobres son los que muchas veces tienen que consumir muchos bienes y servicios que se encuentran grabados con el IVA. Entonces, ahí puede que existan productos que son excluidos y hay otros productos que son exentos. Entonces, esos son como que pero sí, continuando, entonces dicen que existen dos regímenes bajo los cuales se paga este impuesto, que son el régimen simplificado y el régimen común. ¿Sí han escuchado acerca de esos dos regímenes? Sí, señor. ¿Qué ha escuchado acerca de esos dos regímenes, del simplificado y el común? Creo que eso va en el número de socios. Bueno, o sea, cuando usted por lo menos esto mira, si se va a conformar un establecimiento de comercio y usted llega y se registra en Cámara de Comercio, entonces de pronto pues, el número de socios sí conllevará, o sea, es que al existir dos socios pues ya se va a convertir como una nueva sociedad, aunque pues también existen sociedades unipersonales, pero una sola persona podría ser sujeto del régimen simplificado, pero no basta con ello, o sea, también tienen que ser de acuerdo con un monto de los ingresos que llegue a obtener esta persona. Profesor, Entonces, si el usted, régimen simplificado no es para los ¿cómo? pequeños comerciantes. Lo que pasa es que, mire, sí es para ellos, pero entonces, pero son para las personas que son como más pequeños comerciantes. Si usted en la medida que empieza a obtener un nivel de ingresos significativo, ya tendrá que pasar al régimen común y empezar a facturar IVA. ¿Sí? Entonces, acá vamos a mirar entonces. Entonces, existe, El régimen ¿cómo? simplificado no son los que pertenecen a personas naturales y el régimen común Sí, no exacto. son personas, pueden ser, pues también pueden ser personas naturales, pero también jurídicas, ¿no? Sí, exacto. O sea, toda persona jurídica le toca facturar IVA, o sea, a no ser que tengan algunos sí,
pero las personas naturales, hay unas que no facturan la mayoría y hay otras que sí, porque pues todo va a variar de acuerdo con el número de ingresos que tengan. Si usted tiene un solo establecimiento de comercio y no tiene los ingresos suficientes, entonces, el nivel de las ventas, entonces esto seguirá en ese régimen, pero si las ventas empiezan a ser significativas, entonces ya tendrá que pasar al otro régimen. Entonces, continuando con esto, los comerciantes, los minoristas, los agricultores, también los ganaderos que ofrezcan bienes y servicios estarán sujetos al impuesto con un único establecimiento y cuyas ventas anuales no excedan las 3.500 unidades del VT. Y el valor del VT para este año está en el orden de los 35.607 pesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a multiplicar lo que es este valor. Un momentico, para mirar el valor de los cuales nos están diciendo acá. 35.607 y lo vamos a multiplicar por 3.500. Uy, entonces, ahora vamos a, acá nos dio, entonces, si las ventas anuales para este año no exceden de los 124.624.500 pesos, pueden continuar dentro del régimen simplificado. Pero, si las ventas superan ese valor de los 124 millones, o sea, si ya usted logra tener 125 millones de ventas, automáticamente tendrán que pasarse para el régimen común y empezar a facturar IVA. ¿Sí ven, muchachos? Entonces ya tenemos en cuenta, entonces no importa que sea un comerciante, pero sí es el nivel de las ventas. Vamos a mirar acá que nos dice, ok, listo, lunes 4 de mayo, estaba mirando acá el chat. Avancemos. Hay otro impuesto que es de orden nacional también, que es el impuesto de la renta de las personas naturales. ¿Lo han escuchado, Marian? El impuesto de renta a las personas naturales. Marian, se me fue. ¿No? Bueno, entonces vamos a preguntarle a quién. No, profe, no estoy. Dime, Marian, ¿usted ha escuchado el impuesto de renta de las personas naturales? Profe, sí lo he escuchado, pero no sé cómo se aplica. Ok, listo, tranquila. Entonces, cuando se habla del impuesto de renta de las personas naturales, o sea, el gobierno nacional tendrá que mirar de qué manera empieza pues a obtener los recursos. Ya el primero es el impuesto de valor agregado, que pues está en una serie de bienes y servicios que pues las personas al ir a consumir, y si están grabados, entonces automáticamente pues van pagando pues este impuesto. Lo que tiene que ver con ese impuesto de renta de las personas naturales, hay que decir que su base gravable son los ingresos ajustados por deducciones. Entonces hay que mirar cuáles son los ingresos y vamos a mirar cuáles son las deducciones que le están dando. Entonces, ¿qué tipo de ingresos? Como los intereses pagados sobre los créditos hipotecarios. Entonces, aquellas personas que pues tienen una muy buenos ingresos o empiezan a obtener de pronto créditos hipotecarios, está dando a entender pues que maneja un buen flujo de dinero y de acuerdo con ello, pues entonces ya empezará a ser empezará a ser incluido dentro de este. Entonces, la base gravable son los ingresos ajustados por deducciones, como los intereses pagados sobre los créditos hipotecarios y exenciones como los ingresos derivados de ciertas actividades. Entonces, allí empiezan a mirar si esta persona empieza pues a tener una serie de ingresos que son muy altos, se verá sujeto para tener que empezar a pagar ese impuesto de renta a personas naturales. Para calcular el monto sobre el cual se define el impuesto, que se denomina renta líquida gravable, se toman los ingresos en el año y a esos ingresos se le van a restar aquellos ingresos que no son constitutivos ni de renta ni de ganancia ocasional, como las contribuciones a la seguridad social. ¿Sí? A ese valor se le rentan las rentas exentas que no pueden exceder el mayor valor sobre el 40% de la renta
de 5.040 VTs, equivalentes en el año pasado a 172 millones de pesos. Entonces, pues acá en ese momento sí de pronto me lograrán ustedes perdonar, pero no soy contador público y no manejo muy bien lo que son este tipo de impuestos. Tuve la oportunidad en su momento de trabajar en el municipio de Cúcuta, en la alcaldía, en industria y comercio, y ahí conocer una serie de impuestos de orden municipal, y también tuve la oportunidad de trabajar con el departamento, en el grupo de fiscalización, en Secretaría de Hacienda, y tuve la oportunidad también de conocer unos impuestos de orden departamental, ¿sí? Entonces, simplemente les estoy dando como unas ciertas nociones, pero tampoco sin de pronto irles a meterme muy de lleno con este tema. ¿Listo, muchachos? Espero que me logren entender. Profe, pero estamos hablando de personas naturales, mano, pues de impuestos municipales, ¿sí? Porque pues yo tengo entendido que los que declaran renta para personas naturales son las personas que ganen, Sí. pues tengan un ingreso superior a 44 millones de pesos anuales. Esto comprende los ingresos varios, ¿no? Porque es que no entra en declaración de renta si usted tiene por lo menos un negocio y hace ventas, si está teniendo deudas, y no es lo mismo vender o comprar a tener un ingreso, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene con que comprar por lo menos 100 millones de pesos y vender 2 millones de pesos, pero si esto no le genera un ingreso, que es a lo que va a declarar la renta, no necesariamente declara renta. No es un ingreso adicional, sino es una deuda. Para hacer referencia como al punto, o sea, es una aclaración. Listo. Ok, le agradezco mucho, o sea, le agradezco mucho por su comentario, que es bastante acertado. De pronto tu actividad laboral le permitirá conocer un poco más que lo que logro conocer yo, y lo que yo estoy tomando pues son los apuntes de este texto, que es el de economía, introducción a la economía colombiana. ¿Listo? Sí, claro, profe. Entonces, me gusta para aclarar muy el bien. grupo que O sea, de declaración de renta. claro, claro, o sea, me gusta, o sea, me gusta bastante ese apunte, perdón, y me gustaría, de pronto, si tiene conocimiento acerca de algo más, poderlo usted de pronto llegar y socializarlo. Ok, vale. Entonces, vamos continuando. Listo, muchas gracias, señorita Yeli. Entonces, el otro tiene que ver con el impuesto de renta a las empresas. ¿Conoces acerca de ello? ¿Ya de renta a las empresas? No muy a fondo, profe, porque no, la verdad no trabajo en eso, sino que lo he estudiado. Ok, listo. Entonces, es el texto de Economía Colombiana de Mauricio Cárdenas Santamaría, que nos dice que en el caso de las empresas, la base gravable se estima como el ingreso bruto de los establecimientos, como por ejemplo, el valor de la producción o el nivel de sus ventas. Y lo que nos estaba diciendo Yeli, entonces, pero no son solo los ingresos, sino también tienen que empezar a descontarle unos costos, que es en los que lo que ha incurrido para poder generar ese ingreso, incluyendo la depreciación o el desgaste de sus activos fijos. También el autor nos menciona que la base gravable no son las utilidades contables de las empresas, las cuales se guían por las normas internacionales de información financiera, sino que son las utilidades fiscales reglamentadas por el estatuto tributario. Dice que la tarifa es plana, es decir, que es igual para todas las empresas, independientemente de su tamaño o la rentabilidad. Y pues un apunte muy importante que nos menciona el doctor Cárdenas Santamaría es que dice que esta tarifa se ha ido reduciendo en los últimos años. Entonces dice que pues en este año 2020 el impuesto de la renta para las empresas será del 32%, el 31% en el año siguiente, el 2021, y el 30% en el 2022. Y también pues nos menciona que en la práctica no todas las empresas pagan la misma tarifa del impuesto de renta, y toma como ejemplo las zonas francas, que pagan una tarifa del 20%,
y editoriales que pagan un impuesto del 9%, entre otras que pagan unas tarifas diferenciales. También dentro de esta parte nos menciona lo que es el monotributo. Jelly, ¿y si has escuchado hablar sobre el monotributo? Jelly. Sí lo he escuchado, profe, pero no le tengo la definición clara. Si quiere usted me Listo, saca ya las dudas. entonces. Sí, exacto, tranquila, tranquila, mire, o sea, yo también he escuchado lo que te estoy diciendo también, que pues no soy de pronto como el mayor experto en este tema y pues me estoy guiando es por este texto. Entonces, lo que por lo menos he escuchado es que también hay pues unas personas que pues querrán de pronto pues tributar, entonces que lo hacen de una manera pues a través del monotributo. Entonces, ¿qué nos dice acá Mauricio? Dice, esto se conoce como el régimen simple de tributación, anteriormente llamado monotributo, en el cual se reemplaza el impuesto de renta por un impuesto que integra el de renta, el de consumo, el IVA y un impuesto territorial que discutiremos más adelante, denominado impuesto de industria y comercio. Entonces, ese tipo de impuesto, bueno, estamos mirando, empieza como que a fusionar varios tipos pues, de impuestos que ya venían creados, entonces es como para darle una facilidad a aquel comerciante que se ve obligado, porque si usted tiene un establecimiento de comercio en la ciudad de Cúcuta, tiene que pagar lo que es el impuesto de industria y comercio, de acuerdo con el nivel de ingresos que haya, con el nivel de ventas, perdón, que haya obtenido en un periodo, en un año. Entonces, si esta persona se ve obligado a pagar este impuesto de industria y comercio, también por el nivel de sus ventas se ve obligado a pagar el IVA, lo que hace es como fusionar y darle como que una facilidad para que pues se haga un solo pago en el cual vaya incluyendo lo que es el impuesto a la renta, el del consumo, el del IVA y el del impuesto de industria y comercio. El otro impuesto que están mencionando acá en el texto, que es de orden nacional, todavía no nos hemos ido ni a los departamentos ni a los municipios, es el impuesto al consumo. Este impuesto se utiliza para gravar el consumo de ciertos bienes y servicios, como es el de la telefonía fija, los restaurantes, las cafeterías y los servicios de venta de alimentos. Y vehículos que hasta $30,000 y motos de más de 250 centímetros cúbicos y vehículos de $30,000 y aeronaves. Entonces, hay una serie de bienes y servicios que están grabados con este impuesto del consumo. Nos menciona Mauricio que este impuesto fue establecido desde el año 2017. Entonces, Mauricio Cárdenas nos dice que en el año 2017 fue creado un impuesto que cada uno de nosotros pues vemos si lo pagamos o no lo pagamos, y es el impuesto que va dirigido a pagar por el uso de las bolsas plásticas cuando vamos a mercar a los supermercados. ¿Sí lo han escuchado? Aló, jóvenes. ¿Es el impuesto del autoconsumo, profe? Es que estamos hablando dentro del impuesto al consumo y entonces fue creado uno nuevo que es el del impuesto a las bolsas. Entonces aquellas personas que deseen llevar los alimentos, los bienes que adquiera y requiera una bolsa, pues tiene que pagar un valor en su momento. Sí, ahora hay que pagar la bolsa plástica. Exacto, y entonces ¿con qué fin lo hacen? O sea, lo hacen primero pues para ayudar educar al a medio ambiente también. Sí, exacto. Entonces vamos a educar a las personas, a las familias, de que vamos a ayudar al medio ambiente y la mejor manera es evitar en lo posible el uso de estas bolsas cuando se va
a un supermercado. Entonces ya vemos que las familias pues llevan sus propios carritos o compran, que también los venden con las marcas de estos almacenes, donde van a mercar y pues ya están, es como ya están dejando de consumir o dejando de adquirir esas bolsas, y los que deseen llevarlas o que de pronto necesiten, porque pues si no llevan algo hay que llevarlo, pues ya entonces pagará el valor que va dirigido hacia este impuesto, que es el de las bolsas plásticas. También vamos el otro, el del 4 por mil. ¿Sí lo conocen? ¿Quién nos puede decir eso, Iván Camilo? Iván Camilo, ¿se nos fue Iván Camilo? Profe, es el impuesto de cuando uno tiene cuentas activas de ahorro y pues le cobran por tener varias cuentas. Sí, lo que pasa es que en ello pues, fue un impuesto que surgió en su momento con el fin de reactivar el sector financiero, que pasó graves dificultades, no solo a nivel colombiano, sino ya a nivel internacional, y pues siempre los gobiernos procuran de darle primero una estabilidad al sector financiero. Ahorita en estos momentos también con la crisis que estamos viviendo, el COVID-19, entonces el gobierno lo que ha querido es como que darle unos recursos al sistema financiero, porque pues en últimas ese sistema es el que va después a prestar dinero a aquellos empresarios que requieran para su etapa productiva. Entonces, si no hay un sistema financiero fuerte, pues va a traer consecuencias negativas para la economía. Entonces, en su momento se creó con el 2 por mil, y pues entonces aquellas personas que están realizando transacciones, realizando retiros, entonces por cada retiro le están cobrando un porcentaje, pero pues hay unas exenciones. Si usted por lo menos si tiene una sola cuenta, pues puede matricularla para que no le cobren por ese impuesto por cada retiro. Ya después este impuesto se incrementó, ya no el 2 por mil, sino el 3 por mil, y llegó hasta el 4 por mil. ¿Sí? Es un impuesto que se obtiene a través de él grandes ingresos, y por ello, o sea, como es mucho lo que se ingresa, entonces no han podido eliminarlo. ¿Sí? Entonces, esto dice acá Mauricio Cárdenas en su texto, que hoy el impuesto es un impuesto permanente. Lo que antes era un impuesto transitorio se convirtió en un impuesto permanente. Entonces, ¿cuándo surgió? Surgió en 1998. ¿En qué año vamos? Vamos 2020, quiere decir ¿cuántos años lleva ya ese impuesto? Ya llevamos 22 años y todavía continúa allí. El otro impuesto que nos menciona Mauricio Cárdenas Santamaría es el del impuesto al comercio exterior. Entonces, en ella, pues de acuerdo a las transacciones que se realicen, de acuerdo con estas, vendrán unos impuestos que irán incluidos. Entonces, este grupo de impuestos están conformados ¿por qué? Por el IVA sobre los productos importados, por los aranceles a las exportaciones y por los impuestos a las importaciones. Entonces, eso es lo que incluye el impuesto al comercio exterior. También hay otro impuesto, que es el impuesto nacional a la gasolina y a la CPM. Entonces, el sector de los hidrocarburos es de los que más gravados está en Colombia. Entonces, tiene mucho impuesto, y esa de pronto es de los motivos por lo que pues el precio en Colombia de la gasolina es un poco costosa, comparado de pronto con otros países de la región, que si vamos a mirar el precio de pronto en dólares es un poco más baja que el nivel colombiano. Pues ya Venezuela pues era un caso distinto, porque pues ellos es un país que es netamente productor de petróleo, o sea, entonces el precio de la gasolina pues era muy económica allí, y por eso es que acá en las zonas de frontera muchas de las actividades que realizaban las personas o las familias, o que siguen realizando en la actualidad, pero ya en grupos más pequeños, es el del contrabando de la gasolina. Entonces, de este impuesto nacional a la gasolina y de la CPM, ¿qué se puede decir? Que este impuesto se genera según la venta o importación para consumo de gasolina y ACPM. Su uso es atractivo por dos razones.
el primer lugar, ¿por qué? Porque busca compensar las externalidades negativas generadas en el medio ambiente por el uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el gobierno ve que pues, el sector de los hidrocarburos es de los más contaminantes que hay, y pues lo que dice, bueno, está contaminando, esto nos va a generar una externalidad negativa que va a traer repercusiones negativas en toda la sociedad, entonces en todos, y por ello entonces lo que se busca es permitirles la operación, pero cobrándole un impuesto. Y por otro, pues entonces aparte de pues castigar, o, entre comillas, a los que realizan estas actividades contaminantes, pues es un flujo de ingresos muy importantes para el gobierno nacional. El otro impuesto que está es el del impuesto nacional al carbono, entonces tiene que ver con las emisiones de carbono y CO2 producidas por los combustibles fósiles. Ya en torno, pues vienen los impuestos municipales y impuestos departamentales. Ya entonces cuando empezamos a hablar del municipio, nos empezamos a familiarizar con lo que son impuestos como el impuesto predial. Entonces es un impuesto que va para aquellas personas que son propietarias de inmuebles, llámese vivienda, apartamento, bodegas, locales comerciales. Entonces aquellas personas que son propietarias entonces tienen que pagar un impuesto por el solo hecho pues, de ser propietarios de cada una de ellas. El impuesto de industria y comercio también es de orden municipal, que va de acuerdo al nivel de ingresos, de ventas, perdón, que tengan los establecimientos de comercio u empresas que estén, pero esos ingresos tienen que haberlos hechos acá en la ciudad de Cúcuta, o sea, que tengan su operación acá en Cúcuta. Si por lo menos estas empresas tienen pues varias sedes en varias partes del país, en varias partes del departamento, entonces empiezan a mirar cuál es el aporte que están realizando en la ciudad de Cúcuta, cuál es el nivel de ventas que se obtuvo en la ciudad de Cúcuta. Entonces, este impuesto de industria y comercio no es esto, las ganancias. Muchos querrán decir que porque van a tener que pagar un impuesto si de pronto en ese año no tuvieron ganancias sino pérdidas, porque pues tuvieron que pagar otra serie de gastos, que lo conllevó a que pues el nivel de gastos fuera superior al de los ingresos. Pero entonces en este tiene que ver netamente con lo que son los ingresos por ventas. Pero entonces, ¿qué nos dicen en torno de estos? Que los consejos municipales, cuando son para, pues acá como los municipios como la ciudad de Cúcuta, y las asambleas departamentales, tienen cierta capacidad de fijar sus bases y tarifas, aunque el marco general de la tributación territorial está acotado por normas de carácter nacional. Entonces, en ello, pues los que conocen un poco más de la materia, podrán observar que existe un estatuto tributario nacional, y lo que son los departamentos y lo que son los municipios, a través de los consejos y las asambleas departamentales, empezarán a tomar de ese estatuto nacional y empezar a adaptarlos dentro de los estatutos municipales y departamentales, y pues empezarán a fijar cuáles son las tarifas de acuerdo con los impuestos que le corresponden según el orden, o municipal o departamental. Los impuestos de orden municipal y departamental representan el 33% de los ingresos totales de las entidades territoriales, mientras que el sistema general de participación aporta el 38% y el 29% proviene de regalías, ingresos no tributarios y de capital. Entonces la participación, lo que es de los impuestos, tanto de orden municipal o departamental, reflejan que una tercera parte del total de los ingresos que pueden obtener esas entidades territoriales. Ya por lo menos volviendo pues a tomar entonces a nivel municipal, pues encontramos lo que es el impuesto de industria y comercio. Entonces nos menciona el autor que este impuesto es la mayor fuente de ingresos municipales, grava los ingresos brutos de las actividades comerciales, industriales y de servicios de personas o empresas. El año anterior empezaron como que a realizar un ajuste, y pues habían unas profesiones que eran liberales y los estuvieron como que obligando, pues en cierta medida, inicialmente porque
a empezar a matricularse en el impuesto de industria y comercio y de acuerdo con los ingresos que obtuvieran empezar a tener que pues, realizar un pago, una tarifa de acuerdo con dichos ingresos que hayan obtenido, pero finalmente, pues, aunque se obligó en un momento, pues no dejó de hacerse, entonces lograron como que a través de una norma como que demostrar que no podían de pronto estas profesiones liberales estar como que sujetos a pagar de este tipo de impuestos, sino que pues ya empezar como que a que fuera sujeto para aquellos que tuvieran pues establecimientos de comercio, aunque el estatuto de rentas del nivel municipal, bueno, que está ajustado, menciona que no es necesario que se tenga un establecimiento de comercio, sino que se tenga, o sea, una actividad que se esté ejerciendo y que producto de esa actividad, si se obtienen unos ingresos originados por unas ventas, esos ingresos tendrán que ser pagados en el municipio en los cuales ellos se encuentren realizando dicha actividad. También nos mencionan acerca del impuesto de predial unificado, entonces ya lo que es el predial ya viene siendo en torno para los que tienen algún tipo de inmueble, lo que les decía, y el otro pues es un impuesto al consumo de alcohol, tabaco y loterías. Entonces ya esos impuestos constituyen la mayor fuente de recaudo de los departamentos. Pues bueno, o sea, en este momento de pronto también por el momento que estamos pasando, los departamentos se verán afectados en este recaudo porque ya no es permitido que pues los estancos o que se venda por lo menos licor, o bueno, sí se puede vender licor, pero por lo menos las personas van a consumirlo dentro de sus viviendas, entonces, pero sí de pronto se verá afectado de acuerdo con todas las actividades productivas que se están viendo también afectados en este periodo del año. Entonces, lo que tiene que ver con estos impuestos al consumo, al alcohol, al tabaco y las loterías, este tipo de impuestos constituye la mayor fuente de recaudo de los departamentos. En el caso del impuesto al tabaco, su componente específico pasó de 701 pesos por cajetilla de 20 unidades en 2016 a 2.253 pesos en 2019. Entonces, pues aquellas personas que son fumadores, pues estarán pagando un valor pues alto, que va pues ahí incluido pues proyectamente por ello, porque pues lo que también se procura es cuidar el medio ambiente y también la salud de las personas, tanto los fumadores como los fumadores pasivos, que son los que están recibiendo muchas veces este humo y se están viendo perjudicados. En cuanto al impuesto al alcohol y las loterías, cada departamento posee un monopolio, por lo que puede cobrar impuestos por la comercialización del alcohol y loterías provenientes de otros departamentos. Entonces, allí que lo que va a pasar, pues anteriormente acá en el norte de Santander teníamos lo que era la empresa licorera de norte de Santander, en la que se producía el aguardiente extra, ron Cúcuta y pues otro tipo de licores, y pues cada uno de ellos, de acuerdo a las ventas que se lograban obtener acá en el departamento, pues tenían que pagar un valor pues producto de ello. Pues ahorita pues no existe como tal esos productos, pues fueron en su momento, pues por ahí también he visto algunas botellas de aguardiente extra, entonces fue como que a elaborar la empresa de licores del Caldas. Entonces, pero sí lo que son aquellos el consumo de lo que son los licores que se hagan acá dentro del norte de Santander, pues sí irán se tendrán que pagar por lo menos acá en el departamento. Entonces dice, para alcohol se cobra una tarifa de 220 pesos por grado de alcohol, más un impuesto del 25% sobre el valor y un 5% adicional por el IVA. Entonces siempre pues es bastante pues, alto. Y por su parte la cerveza paga una tarifa del 75% sobre el valor, el 26% correspondiente al IVA, el cual se cobra sobre cada eslabón de la producción, lo que se conoce como el IVA plurifásico, y 49% al impuesto al consumo. Hay otros impuestos departamentales, como es el del impuesto a los vehículos, el impuesto de registro. Entonces ustedes cuando van a realizar pues una operación de pronto que tenga que ver con la venta de un inmueble,
o si tienen algún tipo de sociedad que tienen que registrar algún acta, entonces también existe lo que es el impuesto del registro. También el impuesto a la sobretasa a la gasolina y a la CPM, que se cobra sobre el precio de referencia en los municipios el 18.5 y el 6.5 en los departamentos. Entonces, con esta parte pues ya finalizamos el tema de hoy, que es el de finanzas públicas, y estamos mirando pues, los impuestos de mayor repercusión a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces no sé si de pronto tendrá algún aporte adicional alguno de ustedes para ver que de pronto a su conocimiento o experiencia que nos pueden de pronto acotar en esta noche. Jóvenes. Entonces, pues yo también, entonces, los invito, si por lo menos no han tenido la posibilidad de pronto de tener este libro en sus manos, por lo que la biblioteca está cerrada, que ingresen a la biblioteca de la Universidad Francisco Paula Santander. Hay una parte que se llama Demos, y después de que ingresan allí, buscar lo que es el Alfa y Omega, que es una de las plataformas que se están manejando, y dentro de ella pues digitan su código, y después como contraseña digitan el código seguido de las letras biblioteca, que es la B, Eduardo Cotelamos, entonces BSL, y ahí pueden ustedes observar lo que es el texto de economía colombiana y empezar de pronto a mirar apuntes que le puedan parecer como importantes. Entonces, pues no siendo más por esta noche, les agradezco por su intervención, a los que estuvieron aquí, y estamos pendientes entonces para lo que es la fecha del previo. La siguiente clase normalmente se hará entonces como una serie, la siguiente clase del previo, ¿no? Sí, ¿Aló? sí, la siguiente clase del previo. Sí, la siguiente clase del previo, entonces pues yo subiré este video también al grupo de WhatsApp, y voy a empezarlos a subir también a lo que es al Plat, para que tengan la disponibilidad de que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Y de allí, entonces, y ahí vamos surgiendo entonces las preguntas que se van haciendo, ¿sí? Entonces, permítame, primero voy a cerrar la grabación, y después continuamos hablando de temas del previo.